Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a este último episodio de la segunda temporada de Punto de Encuentro. Y bueno, decidimos abrirlo con esta temporada con alguien muy especial, pero también cerrarlo con alguien muy especial. Para quien no la conoce, que creo que van a ser muy pocos los que nos escuchan, vamos a estar con María Alejandra Requena. María Alejandra Requena es comunicadora social venezolana, conferencista, con más de 25 años de experiencia en nuestro maravilloso y glorioso canal RCTV. En el 2010 inicia su carrera en Estados Unidos en la mano de Mega TV y en los últimos años se desempeñó como presentadora de CNN en español al frente de programas de Café CNN y Panorama Mundial. Galardonada 2 National Emmy Awards con su trabajo destacado en una cadena de noticias internacional. Y en esta nueva etapa, Mariale ahora se ha dedicado a ser escritora y Ujú. conferencista. Bienvenida, Mariale. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros todo ese transitar y todo ese camino que te ha llevado hasta hoy y a tomar una elección muy hermosa en la vida. A elegir ser feliz. Pero muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por este tiempo, este espacio, para poder conversar con ustedes y todos los que se conecten, por supuesto, todos los que estén ahora viendo esta conversación o comenzando a verla. Tengo 25 años en televisión, 12 en Radio Caracas, mi casa, mi escuela por tantos años. Luego, exacto, en Mega TV estuve un tiempo y los últimos 10 años fui parte de CNN en español. De verdad que también de mucho aprendizaje y terminó siendo mi casa. Así lo siento porque hice grandes amigos durante ese tiempo en CNN en español y también, por supuesto, en RCTV anteriormente. Así es. Bueno, Mariale, hoy vamos a tocar un tema bien importante y como te lo decía al principio, es un tema que nos incumbe como familia, que te ha tocado a ti muy de cerca, pero adicionalmente, obviamente tocó una etapa donde tenías unos hijos adolescentes, tuviste que Sí. transitar por un camino muy doloroso y bueno, nos gustaría que nos hablaras de cómo es esa transformación de la familia a través de un duelo y cómo eso impacta a tus hijos y cómo ha sido ese transitar. Muy duro. Fue muy fuerte porque cuando Ismael, quien fue mi esposo, mi compañero por 26 años de vida, padre de Andrés y Miranda, fallece de una forma repentina. Y ya de por sí, para cualquier niño, adolescente, hijo, porque la verdad es que conozco personas adultas que siguen sufriendo por la pérdida de su papá o su mamá, es terrible vivir eso. Sumado a esa gran pérdida, a ese dolor, a ese shock, pues fue muy duro porque ellos tuvieron que pasar por un trauma. Yo estaba trabajando en Perú con CNN en español en ese momento y ellos estaban solos en casa con su papá y fueron quienes tuvieron que asistir a su papá en ese momento cuando le estaba dando un derrame cerebral. Hicieron todo lo posible, inclusive mucho más de lo que harían adultos, por ayudarlo, por salvarle la vida. Yo estaba al teléfono con Miranda, pues escuchando parte de lo que pasaba. Andrés estaba ya con el 911 el teléfono, pero fue espantoso para ellos y para mí completamente desesperante y me quebró desde ese primer momento porque era como mamá, no podía estar allí para protegerlos de eso que estaban viviendo, de ese dolor, de ese shock, el no saber qué es esto que está sucediendo acá con mi papá. Entonces, mira, la impotencia fue tan grande, el dolor fue tan grande, el darme cuenta cómo se está derrumbando nuestras vidas como la conocíamos, porque el mejor escenario, y era el que yo pues rogaba y le rezaba a Dios, era que él se recuperara. Y sabía que si se recuperaba de ese derrame masivo, que era muy poco probable, pues igual nos tocaba un largo camino por recorrer para ver si en dado caso podíamos ayudarlo en la recuperación. Y si pasaba el peor escenario, que fue justamente lo que sucedió, iba a ser, sabía desde ese primer momento que iba a ser muy, muy, muy difícil con mis hijos. Entonces, si la adolescencia ya es complicada para muchas personas, para los que tengan hijos en edad adolescente,
Hay quien dice, y yo de verdad, cada vez que me encuentro con alguien así, que me comenta, no, yo gracias a Dios, mi hija o mi hijo o mis hijos no me han dado dolores de cabeza, hemos estado muy bien, de verdad que no me tengo que preocupar. Yo digo, mira, agradece eso infinitamente porque no es la mayoría. De hecho, en mi libro hay un capítulo que se llama Sobreviviendo a la adolescencia, porque eso es lo que muchos papás sentimos, y en mi caso fue peor porque veníamos de este trauma, de este dolor, de estar todos en realidad como familia muy quebrada y sin embargo muy rota, y sin embargo con la convicción que teníamos que salir adelante, no solamente por nosotros, sino por Ismael. Creo que eso era una constante. Nos recordábamos que su papá nos quería bien, nos quería tranquilos. Ustedes que tienen que ver y hablan mucho también con el tema de los hijos por ejemplo, deportistas. Andrés jugaba béisbol. Correcto. Y la última vez que estuvimos en un campo, justamente el último día que estuvimos en un campo, los cuatro juntos, fue el día que yo me estaba yendo a Perú a trabajar. Okay. Pocos días después le dio el derrame. Por eso cuando fui nuevamente a un juego de Andrés, cuando Andrés volvió a ese mismo campo, que además los que juegan béisbol, las mamás de los que juegan béisbol y las personas que lo han hecho saben que los campos varían todo el tiempo. No está yendo a un campo, está yendo el otro, está yendo el otro, está yendo el otro. Repites, por supuesto, home, tu casa, pero vas a muchos campos. Nos tocó ese primer juego de Andrés cuando él regresó ya al béisbol, que fue muy poco tiempo después, en casa, en el mismo campo donde hemos estado los cuatro por última vez juntos. Wow. Y fue muy duro. Y yo admiré tanto a mi hijo por esa fortaleza, porque no podía creer que estaba ahí tratando de dar lo mejor de sí, a pesar que yo sabía que estaba muy revuelto. Como mamá te puedo decir, es muy difícil querer proteger a tus hijos todo lo que puedas y saber que hay cosas que sencillamente no puedes hacer por ellos, como por ejemplo pasar ese dolor, transitar ese duelo. Y han sido pruebas muy duras que les ha tocado pues sobrellevar de la mejor manera. Yo no digo, a mí la palabra superar un duelo, yo en realidad, sinceramente, ya luego, y les cuento para los que no lo saben, yo después de varios años, yo gracias a Dios logré sanar, hice un trabajo muy fuerte para poder sanar, para poder sonreírle a la vida nuevamente. Y yo me casé nuevamente, me enamoré otra vez, Dios me sorprendió con un amor muy bonito y qué maravilla, pero para los que creen que porque tú te enamoras nuevamente, sencillamente se te olvida tu vida pasada, no es así. Y no es que uno supera, en realidad lo que pasa es que sanas, aceptas que eso fue lo que te tocó vivir, comienza un para qué en vez del por qué, y tratar de seguir adelante y vivir tu vida lo mejor posible, porque estás viva y te toca. Yo elegí ser feliz, pero también con ello me di cuenta que tenía que vivir a plenitud, con lo bueno, con lo malo, arriesgarme, y es parte de lo que trato de decirle, enseñarle a mis hijos. Entonces, no ha sido un proceso fácil, no quiere decir que uno olvide, porque cuando tú quieres a alguien, nunca lo vas a olvidar en realidad, siempre va a estar ahí en tu corazón. Pero entendimos como familia, Andrés Miranda y yo, que nos tocaba seguir adelante, que teníamos que tratar de hacer lo mejor posible con nuestras vidas y en la medida que pudiéramos, cada uno en su proceso y a su tiempo, volver a ser felices. Mariale, yo te he tenido la oportunidad de escucharte 2 veces en una conferencia. Justo antes de la pandemia estaba muy cerca, acababa de pasarlo de un congreso de mujeres, no sé si lo recuerdas, acababa de pasar muy cerquita. Yo me acerqué también contigo a hablar y bueno, pero eran otras condiciones. Y tú hablas y estaba muy cercano, entonces obviamente tú estabas mucho más afectada. El miércoles, hace 2 días, tuve la oportunidad de volverte a escuchar. Y es una Mariale con un temple, con un espíritu distinto y transitando eso. Pero tú también señalas que a ti te costó mucho, y eso creo que nos pasa a todas las mamás, ponemos a nuestros hijos siempre adelante, ante una crisis, ante un dolor, ante un riesgo, ante algo que no les vaya a pasar, yo los quiero proteger porque esa es mi misión de vida como la USA, ¿no? Como la gran leona. Y tú haces mención de que ellos a ti te salvaron, después de que tú los pusiste a ellos en principio en terapia, a que ellos fueran, a que superaran Totalmente. eso. ¿Qué hoy pudieras decirle tú a alguna mamá o a alguien que esté pasando por esto? ¿Qué consejo le harías tú para que eso no sucediera? Para que no se pusieran en segundo plano y que quizás les escucharan a esos grandes maestros, porque nuestros hijos son nuestros grandes maestros siempre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es inevitable. Es inevitable que uno piense primero en ellos. Y te voy a decir una cosa, en mi caso, cuando sucedió todo con Ismael,
yo los veía a ellos como mi motor para seguir adelante, cuando la realidad era que yo también necesitaba atención, porque si yo no estaba bien, es mentira que ellos iban a estar bien. Entonces, yo los llevé a terapia inmediatamente porque pensé que de alguna manera eso los podía ayudar. Andrés me odió. Recuerdo ese día que lo llevé por primera vez a terapia, fue espantoso, pero lo podía obligar porque era menor de edad. Y ahora de adulto, pues él tiene que tomar sus decisiones, pero, pues por supuesto, con los consejos que le pueda dar, porque no importa la edad que tengan, siempre van a ser nuestros chiquitos. Yo le digo mis chiquitos grandes, porque ya están grandes. Ya Andrés tiene 20, Miranda va a cumplir 18, pero siguen siendo mis chiquitos. Entonces, yo en aquel momento los llevé a terapia, iba haciendo este trabajo y de lo que me pudiera arrepentir, pero digo, bueno, mira, no hay forma correcta de vivir el luto, entonces no hay que criticar absolutamente nada, pero de lo que me pudiera arrepentir es de no haber ido yo a terapia antes. No solamente por mí, sino para ayudarlos a ellos también, porque yo llegué a entender en un punto que fue cuando decidí de verdad atravesar, enfrentar ese dolor y atravesarlo porque no hay atajo para sanar, hay que atravesar ese dolor. Luego que mis hijos me pidieron ir a terapia año y medio después de la muerte de Ismael, porque me decían, sé que eres fuerte, pero tienes que sacar eso, todavía hay mucho aquí adentro. Y fue cuando comencé a ir a terapia. Si yo pudiera recomendarle a alguien que acaba de pasar por una pérdida o que está pasando por un cambio en su vida, como por ejemplo, porque yo lo hablo en el libro, los distintos tipos de duelo, que te despidan de tu trabajo es un duelo, que se vaya a la bancarrota, que pierdas, tu médico te diga que pierdes la salud y te toca luchar ahora para recuperarla porque ya se termina una parte de tu vida como la conocías. Entonces hay muchos tipos de duelo cuando te vas de tu país, un divorcio, sabes, una separación es difícil. Entonces, definitivamente la terapia es una herramienta que funciona maravillosamente bien porque te ayuda a entender, quizás con otra visión y a ver las cosas, te ayuda a entender y a ver las cosas de una forma distinta para trabajar en ti. Eso sí, se lo he dicho a muchas personas, puedes tener el mejor terapeuta del mundo, pero si tú no haces el trabajo no estás haciendo nada. Tienes que poner de tu parte, tienes que estar dispuesta a cambiar, tienes que obligarte a mucho. Y definitivamente es algo que ayuda. Es un proceso. He hablado con muchas personas que han perdido seres queridos que me dicen, tengo 2 meses y todavía sigo llorando, tengo 34 meses y sigo llorando. Es normal, cada quien a su ritmo. Tienes que ir poco a poco, pero sí llega un punto donde dices, no puedo seguir viviendo desde el dolor, que fue lo que me pasó a mí. Tengo que ir más allá. En mi caso y con mis hijos traté de apoyarlos el 100% y darles su espacio también cada vez que lo necesitaban. Sabes, no puedo apresurar. Recientemente, yo hoy lo comentaba en una entrevista en Café CNN, que fue mi casa por tanto tiempo. Fue el Día del Padre, pasó el Día del Padre y cada Día del Padre, todos los días, por supuesto, es inevitable que ellos recuerden y extrañen a su papá. Pero el Día del Padre es una fecha donde todos los amigos de Miranda y de Andrés, y en general las personas postean fotos con sus papás. Entonces, claro, en el caso de mi hija, ella ve a todas estas amigas, a todos sus amigos con sus papás, y ella eso le pega mucho más. Entonces estaba muy triste, estaba muy deprimida, llorando. Yo, por supuesto, estuve con ella ahí para apoyarla, la dejaba, volví otra vez a estar con ella, la abrazaba, me volví a parar, me iba. Y después yo en un momento le dije, mira, vamos a casa del tío Carlos por el Día del Padre, pero además está mi papá, está el Tito, ellos le dicen así a su abuelo, que está acá y llegó de sorpresa para compartir con nosotros, vamos un ratito. Y ella, no quiero, Mayo, estaba muy triste y es normal. Y cuando estás así, yo lo viví también, cuando estás así no quieres hacer nada, sino seguir llorando en tu cuarto, encerrada, no quieres que nadie te moleste. Y logré, y tan linda de verdad lo entendió porque ha visto también con el ejemplo de su mamá, que muchas veces no quería hacer cosas, pero me obligaba a hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Y ese día le dije, sé que estás mal, vas a extrañar a papá todos los días de tu vida, hoy es una fecha difícil, pero vamos un ratito a estar con Carlota y Marcelo, mis sobrinos, te va a ayudar, te va a distraer, estar con el tío, estar con el Tito, que está aquí, y tú mejor que nadie sabes que hay que aprovechar los momentos que tenemos con nuestros seres queridos, porque no sabes cuándo va a cambiar eso. Mira, tan linda, me dijo, se quedó pensando, seguían saliéndole las lágrimas y me dice, está bien, ma, yo voy a ir un ratito. Y se dio cuenta después que fue la mejor decisión por 2 cosas. Se obligó a pararse, se metió a bañar, fuimos para allá. Porque es eso, te obligas, no quieres, pero te obligas a hacerlo.
Ujú. Estuvo compartiendo con mis sobrinos, se reía con las cosas de mis sobrinos 2 y 4 años, te podrás imaginar, jugó un rato con ellos. Ya después cuando comimos, ya luego cuando se iba a venir me dice, Maya, yo me voy a la casa. Le dije, está bien mi vida. Entonces yo había llevado un juego de estos de carta y una amiga, muy amiga mía que estaba compartiendo ese día con nosotros, también me dice, vamos a hacer el juego. Y ellos, claro, preguntan, Andrés y Miranda preguntan, ¿de qué es el juego? Y yo le digo, no, mira, es un juego, en este caso, un juego como muy venezolano que había comprado, no lo he jugado nunca, vamos a ver qué tal. Y se quedaron. Y nos Ujú. reímos un rato y compartimos un montón. Entonces, sé que ella no quería estar allí en un principio, pero el haber estado allí le recordó un poquito también que pues hay cosas bonitas por las que vivir la vida, por qué compartir con la gente que uno quiere. Y era lo que yo hacía. Yo no quería salir en su momento, ni siquiera una reunión familiar, pero estando allí, de repente escuchaba en un momento a mis hijos reír con mis sobrinos y eso era como un bálsamo, ¿sabes? Es como que, ok, No, un hay cosas alivio al bonitas, alma, un hay alivio. cosas buenas. Entonces, es verdad que muchas veces no quieres hacer cosas, pero te tienes que obligar para recordar que hay cosas bonitas por las cuales vivir, porque como tú comentabas también en un principio, si yo no hubiese tenido a mis hijos y pasa inclusive con hijos, muchas personas con las que he hablado, mujeres y hombres, que sencillamente no quieren vivir más, Ujú. Bueno, porque Mariela, se yo te iba a olvidan un decir, poquito de uno. yo resueno mucho contigo porque yo perdí a mi papá de un ACV en 2 días, 55 años, yo tenía 23 y es lo que tú dices, no importa la edad que tú tengas, Exactamente. han pasado 16 años y yo todavía el Día del Padre lo recuerdo, su cumpleaños, las Claro, es Navidades, inevitable. es inevitable. Y sobre todo cuando eso, son personas que tú no te esperas, ¿verdad? Porque son llenas de vida y de repente de un día para otro. Y me gusta mucho lo que tú dices, y a mí me tomó tiempo comprenderlo de que eso, no hay manera de vivir el duelo. Y No, comprender las etapas del duelo. Yo pasé por mucho tiempo, me quedé pegada en la etapa de la rabia. ¿Okay? De la rabia hacia claro. él, yo lo culpaba de por qué, de cómo hiciste, por qué me hiciste esto, por qué no. Claro, sientes el Y abandono. Es Y te una de claro, las perdonas, cosas que y pasan. no, y culpas a Dios y todo. No, yo claro, tuve un conflicto con la fe muy grande. Yo tuve sí, un conflicto con la fe grande. Ya luego, gracias a Dios, pues evidentemente, pues no, yo no le llamo reconciliar, pero es fuerte. El momento cuando lo estás viviendo no entiendes. claro, y te admiro muchísimo por eso, porque entiendo que tú decías, yo había días que no quería hacer nada, pero claro, tú a través de ese ejemplo que necesitabas darle a tus hijos, tú te parabas, te obligabas y lograste que ellos en cierta manera salieran primero a flote porque era la supervivencia de ellos primero y tú te Así fuiste mismo. quedando hasta que tú luego decidiste, ok, me toca a mí. Y hay una parte en una de las entrevistas que tú hiciste que dijiste, te tocó primero enamorarte de ti primero y después volverte a enamorar de la vida. ¿Cómo fue Ujú. ese proceso para ti? ¿Cómo lograste enamorarte otra vez de esta nueva María Alejandra, que es lo que tú dices, ahora la vida que yo conocía se fue? Se Y darte fue. todas estas nuevas oportunidades de tener una nueva pareja, de presentárselas a tus hijos, que tú has nombrado muchas veces que ellos eran los que más bien estaban abiertos y te decían, dale, vente, papá te quiere Sí. feliz. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Y a eso también la complejidad de lo que te hablamos al principio, de que la adolescencia ya de por sí es una etapa súper compleja, agregarle este factor tan de muy, Duro, muy es horrible. fuerte, muy duro Sí, para un sí, sí, adolescente, sí. si para uno como adulto, para adolescente, que ya es una etapa de incertidumbre, ya es una etapa en la que ellos no se entienden, no se ven, no se sienten y de repente Ni eso ellos se también le entienden. quita. Exacto. Ujú. Exacto, Sí. y le quitan esa base tan importante. ¿Cómo has logrado tú en ese proceso y ahora que ya digamos que se sale un poco de la tormenta, porque es lo que tú dices, eso nunca se supera, yo estoy 100% de acuerdo No. contigo, pero Ujú. ahora cómo ves la diferencia? Eh, sí, ¿cómo ha sido todo eso para ti? Mira, ya que mencionas lo de la tormenta, porque yo una parte yo hago alusión en el libro, digo que muchas veces se siente como cuando estás en un mar picado, un mar revuelto, y tú estás tratando de, o sea, de buscar aire porque estás ahogada, hasta respirar te cuesta cuando estás Ujú. en ese punto. El dolor es muy espantoso. Y cuando el dolor es tan negro y solamente una persona que ha perdido un ser querido creo que puede entender la magnitud de esa oscuridad de la cual yo hablo. Porque es eso, se te quitan hasta las ganas de vivir, sinceramente. Cuando pasa eso, uno pierde la paz y fue lo que me sucedió a mí. Yo estuve por mucho tiempo
dándome cuenta que yo no estaba, que evidentemente había perdido la paz, que iba como muerta en vida. El día a día mío era así, iba como un robot. Mucha gente me decía, por favor, bájale dos, porque yo no paraba, yo tenía que estar haciendo cosas porque evidentemente al parar esto se conectaba con esto y me destrozaba y era terrible. Me negaba a aceptar que esta era mi nueva realidad, a pesar de que era inevitable darme cuenta. Entonces comencé a trabajar muy duro en mí, a obligarme a muchas cosas, a cambiar, a revisar también un poquito aquí adentro que podía yo cambiar para mejorar. Y una vez que hice todo un trabajo, inclusive el realmente dejar ir, porque yo estaba aferrada a Ismael, entender que lamentablemente era mi pasado y que ese pasado no importara lo que yo hiciera, no iba a volver, porque no iba a volver. Pues comencé a trabajar en esa parte de sanar, de dejar ir, de entender que siempre va a estar con nosotros de alguna manera, en nuestros corazones y siempre, mira, nosotros hablamos de Ismael, pues siempre está presente en nuestras vidas. Pero entender eso y hacer ese proceso de dejar ir es muy duro, pero era la única forma de sanar, porque yo sabía, era algo que me repetía constantemente y mis hijos también ellos siempre me lo repetían. Me decían, pa, te quieres feliz. Y yo sabía que Ismael me quería feliz, porque hizo todo lo posible para verme feliz en vida, pero más allá de eso, lo que yo le digo a la gente, cuando tú quieres a alguien, lo quieres feliz. Tú no lo quieres sufriendo, llorando, si lo quieres de verdad. Si ya es una cosa enfermiza, obsesiva, ya eso es otra cosa. Pero cuando tú quieres a alguien de verdad, con el corazón lo quieres feliz. Entonces yo me repetía esto y me obligaba, y fue un proceso muy duro, pero logré conseguir esa paz, ese momento en que yo me di cuenta. Y recuerdo que además fue viendo un atardecer y yo me volví amante, pero por completo los amaneceres y los atardeceres, porque fue un amanecer el que me recordó la primera vez después de la muerte de Ismael que habían cosas bonitas que te dan un poquitico de calor aquí y era sencillamente al verlo, entonces, y me recordaban muchas cosas, inclusive de la presencia de Dios, aunque yo me sentí olvidada por él. Entonces, claro, ese momento en ese atardecer, recuerdo donde sentí por primera vez paz en mi corazón después de tanto tiempo, donde sonreí entre lágrimas, y te digo, me da de todo porque lo recuerdo ya, donde sonreí entre lágrimas y dije gracias Dios porque por fin estoy recuperando la paz, por fin me siento en paz, por fin me siento, a ver, estaba sola en ese momento, pero no me sentía sola, que hay una gran diferencia. Fue la primera vez que a pesar de estar sola en un lugar, yo no me sentía en una profunda soledad, no me sentía como abandonada, como eso, quebrada, sola, no. Porque tú puedes estar en un lugar con 1000 personas, 1 millón de personas, y te puedes sentir sola. Esa es la realidad. Entonces, claro, en ese momento fue cuando me di cuenta y agradecí a Dios por darme cuenta que el trabajo que había hecho finalmente había logrado me había llevado a encontrar esa paz. Entendí que el amor que yo le iba a dar de ahora en adelante a mis hijos iba a ser desde la paz, desde la tranquilidad, y no como había sido los últimos años, que lamentablemente estaba contagiado de la tristeza y de la rabia y del dolor, porque por más que yo lo expresaba con ellos, pero era inevitable. Entonces, hubo un proceso, es un trabajo muy duro, no es de la noche a la mañana, eso toma un tiempo y es un paso adelante y 2, 3, 5 para atrás y vuelves otra vez. Lo importante es seguir hacia adelante, intentar realmente sanar. Entonces, claro, ya una vez que yo estaba ya en ese punto y creo que por eso Diosito de alguna manera fue, después de eso, es que viene el reencuentro con Luciano. Y de alguna manera, como él dice, ya yo estaba como abierta a posibilidades, a bueno, mira, ya estoy otra vez viviendo por mí y sí, y ya estaba tranquila, feliz conmigo. Claro, Entonces, no hay abierta de corazón, que era lo muy claro, importante, ¿no? mira, no hay forma que, o creo yo, que tú no estés bien contigo y que tú creas que te va a ir bien porque estás con tal persona. Eso es mentira. No Sí. te vas a sentir plenamente feliz porque no estás bien contigo. Y la relación, evidentemente, va a tener problemas porque estás dependiendo, en dado caso, o aferrándote que a esa persona es la única que te hace feliz. Yo entendí que no podía seguir viviendo en el pasado, que si me abría a la posibilidad de un nuevo amor, como pasó con Luciano, que pasa, por ejemplo, con amigas que se han divorciado, y lo hemos hablado, los miedos paralizan. La mente te sabotea horrible. Y ahí yo tengo, también hablo en el libro, hablo de la mente que te sabotea.
Y hay esa que saber culpa. callar la mente, claro. Y ojo, todavía cuando Luciano me pidió matrimonio, yo empecé con algo que no entendía, lo cuento en el libro, yo decía, ¿qué es esto que yo no entiendo? Porque yo lo quiero, yo estoy feliz porque sí me quiero casar con él, pero ya va, ¿qué es lo que pasa? Es culpa. Lo cuestioné en su momento y dije, no, o sea, pues, yo no tengo derecho a ser feliz entonces. Yo realmente me casé para toda la vida y fue así. Mi primer matrimonio fue así, fue para toda la vida. Y mi segundo también. Y ojalá Diosito, Dios mío, me permita realmente estar hasta viejita, pues con Luciano, pero, o hasta pues que él lo decida por mi parte, pero la realidad es que en ese momento yo dije, no, y ahí es cuando la mente te sabotea, en el caso de las relaciones, inclusive yo comenzando la relación con Luciano, me iba mucho aquí y decía, ok, ¿cómo me siento cuando estoy con él? Muchas personas no avanzan y me acabo de encontrar una persona que es viuda desde hace varios años. Me dice, yo no he podido. Digo, pero es que, ¿sabes que hay algo que hay que entender y cuesta? No busques a tu primera esposa, no busques a tu esposo En la otra en otra persona. persona porque no lo vas a conseguir. No existe. Wow, No lo sí. vas a conseguir. Uno tiende a idealizar y es normal, pero pues igual tenía sus defectos, yo también, como todo el mundo. Eso ya no existe. Entonces, lamentablemente, tienes la opción de vivir en el pasado o decidir vivir tu presente para, ojalá, tener un futuro bonito. Ahora, y era lo que yo preguntaba también, ¿qué pasa si no funciona? Pues no funcionó. Al menos lo Pero, intenté. pero definitivamente lo que tú dices, Mariale, es una decisión, porque es lo que tú dices, Es tú una puedes ir decisión. a terapia, tú puedes ver todo el proceso, tú puedes entender de dónde viene, hacia dónde va, pero es elecciones diarias. Tú Totalmente. decidir, ok, ¿a qué le voy a hacer caso? ¿A este juicio? Porque uno puede, la decisión puede ser, no, me voy a quedar aquí, yo me siento culpable, yo no, Luciano no es No, Ismael, o lo y que la sea, tristeza la te gana. tristeza te Claro, gana, pero es definitivamente una decisión y por eso me encanta el nombre totalmente. de tu libro que se llama El Hijo, o sea, tú elegiste ser Así feliz y me es. encanta Yo lo estoy porque dice, son, buscando, no lo tengo aquí. dice dos Me historias conecté de tan rápido amor, que no. Sí. dos historias de amor que provienen de una misma fuente, un alma dispuesta a sanar, reinventarse y resurgir. Háblame un poquito de esa frase que es, creo que tiene todo, o sea, el sanar, reinventarse, resurgir, el alma dispuesta, o sea, Es inevitable los cambios de la vida. Lamentablemente son inevitables los golpes, muchas veces tan fuertes que realmente crees que no puedes pararte, que no puedes salir de allí. Pero todo depende cómo tú enfrentes esto. Hay que tomarte el tiempo, sí, para sanar. Yo llego a un momento y estoy segura que muchas personas y con las que he hablado, mira, es impresionante, me dicen, yo no puedo seguir, he llorado todos los días desde que pasó la muerte de mi esposo o de mi esposa, o de mi hijo, o de mi mamá, o de mi papá. Eh, a esa persona que, por ejemplo, me escribió, estuve un rato hablando con ella de lo del hijo, y así con otras, pero esa le dije, mira, la muerte de un hijo debe ser una herida casi mortal. Es algo, tiene que ser espantoso. Para mí la muerte de mi esposo fue espantoso en su momento, pero llega un punto también donde uno dice, o yo decidí, yo no quiero seguir viviendo desde la tristeza. Entonces era ese alma renuente, resiliente, sobre todo eso, porque la resiliencia es poder volver a ti después de un trauma. E inclusive en mi caso, porque tienes dos opciones también. Te quedas viviendo desde el dolor o intentas, volvemos a lo mismo, intentas volver a ser feliz, a estar tranquila, a estar en paz. Si bueno, rehaces tu vida maravilloso y si no, no importa, pero al menos que tú estés desde un mejor lugar. Entonces, esa decisión la tomas tú decides en quedarte y ser, convertirte, porque créeme que puede pasar perfectamente por el dolor tan grande y comienzas con ese odio, dejas que se quede aquí, ese odio de esa incertidumbre, esa rabia se queda aquí. Y si tú permites que eso pase, vas a ser tu peor versión. Yo entendí que yo quería ser en ese momento, dije, yo quiero ser mi mejor versión. Y por ejemplo, hubo una parte, y yo lo hablo en el libro también, donde yo me quedé muy pegada, precisamente por la rabia y el no entender todo lo que estaba pasando, como una persona que supuestamente pues lo quería tanto, había reaccionado de una manera, hizo muchas cosas, que yo decía, ¿qué es esto? No puede ser, y me llené de más rabia, porque yo decía, Dios mío, se supone que lo quieres, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Entonces, claro, en aquel momento que se mezclaba con toda mi rabia, pude ver otra vez aquí adentro y darme cuenta que ese sentimiento
no me hacía nada bien, a la única que le estaba haciendo daño era a mí. Y la otra persona estaba tranquila, estaba feliz. Entonces hablé del perdón. Te hablé del perdón en 2 oportunidades en el libro. El perdón viene desde ti. No es para decirle a la otra persona, mira, yo te perdono. No, no. No. Para liberarte a ti. Para liberarte de esa carga tan espantosa. Y es lo que he tratado también de inculcarle a mis hijos y lo hablamos constantemente, porque la vida no es fácil, pero como dijo un periodista, Steve Colbert, además es comediante, en un sentido del humor maravilloso, él fallece el papá y el hermano el mismo día en un accidente. Y él lo dice es impresionante con la certeza que lo dice. Yo en el momento quizás no lo entendí mucho, pero después aprendí a entenderlo. Dice, la vida es un regalo y con ella vienen sufrimientos. Entonces, hay que aprender a enfrentar esas cosas que nos pasan. Está bien llorar, está bien, estás en el suelo, te caíste, pero puedes levantarte. Y si no puedes, solo busca ayuda. Y es lo que trato, inclusive todavía es lo que te digo con mis hijos. Mi hijo en un momento, y a mí eso se me partió el corazón, cuando en un momento me dijo, mamá, es que yo no recuerdo lo que es ser feliz. Si te podrás imaginar, para mí como mamá fue espantoso. Y entonces fue hablar, yo creo fielmente en la comunicación, y fue hablar y decirle, mi vida sí ha sido feliz. Lo que pasa es que no lo recuerdas porque el dolor es tan grande. Y eso te estoy hablando, había pasado como 2 años después de la muerte de Ismael. El dolor es tan grande, la rabia es tan grande que no te permite ver los momentos de felicidad que has tenido en tu vida. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Por eso yo creo tanto en la palabra, la repito un montón, el obligarse, porque te tienes que obligar a recordar esos momentos bonitos que realmente te hacen sonreír sin darte cuenta. Y en un principio, ojo, con la pérdida de un ser querido, todas esas sonrisas llegan acompañadas por lágrimas. Llega un momento en donde ya esas sonrisas te vienen así como con ese recuerdo bonito y de añoranza, sí, pero también de agradecimiento porque tuviste la oportunidad de vivirlos junto a esa persona. Esa es la parte muchas veces difícil de entender. Sí, Mariale, el duelo, obviamente, como tú lo decías, se vive desde muchas perspectivas y desde muchos ámbitos, laboral, familiar, de pérdidas humanas, de trabajos, de amigos, de país, ¿ok? Sí, señor. A mí me tocó, bueno, transitar a muy temprana edad. Yo a los 7 años, mi mamá deja este plano por un accidente. Y muy bien, o sea, lo que tú dices para mí fue la base de ese acompañamiento que yo tuve en su momento, de eso, de no seguir preguntándome por qué, sino el para qué, siendo muy niña, ¿no? Y eso me llevó a mí como a ti te llevó a escribir, a mí me llevó a fundar hace 7 años lo que yo hago hoy en día, que se llama Seres Felices. Y cuando yo diseñé el nombre para todo lo que es esa asesoría y ese acompañamiento de coaching a adolescentes, una de las razones fundamentales por qué yo lo escribí, porque yo dije algo que para mí era fundamental, la felicidad es una decisión. No es Totalmente. una circunstancia, no es una persona, no es un dinero, no es una casa, no es un país. Porque yo también en ese momento de transitar, yo tengo 12 años en Estados Unidos, cuando estás justo en el medio y cuando empieza esa balanza de decir, lo hice bien, ¿será que sí? Porque los niños empiezan a tomar como esa conciencia de esa Venezuela, de esa familia allá. Entonces tú dices, Dios mío, ¿será que sí? Pero, o sea, me llevo esa frase tuya porque para mí eso ha sido mi eslogan, ¿ok? La felicidad es una decisión, porque yo no puedo, y Totalmente. además no significa estar sonriendo, o sea, No, qué yo lo lindo. comenté ese día. Es mentira que todos los días uno está feliz. Yo No, hace para 2 nada. semanas pues estábamos con el tema todavía con lo de mis hijos. Andrés, uno tiene que aprender también como mamá que tus expectativas no son las de ellos. Hay que entender la diferencia. Yo quiero una cosa para Andrés, pero él a lo mejor quiere otra. Entonces, ese entendernos, este proceso, toma tiempo también. Y hace poco les escribí, tenemos un chat de los 4 y le puse Family Meeting. Hoy no hay excusas, tenemos que hablar. Y trato de eso, de mantener siempre una conversación. Pero ese día yo estaba muy revuelta, en realidad, en la mañana. Y llegó un momento donde dijo que ya va, esto va a pasar, va a mejorar, tengo que tener paciencia, poco a poco, respira. Y es recordarme en aquel momento, y así lo hago todo el tiempo, es recordarme que vamos a estar bien, que este es un proceso que estamos viviendo ahora, así como tantos, que no es el peor que hemos vivido, porque hemos vivido uno terrible, los 3, y más allá de eso siempre voy a elegir sobre cualquier circunstancia ser feliz, que puede ser difícil, cuesta arriba, se siente, se piensa imposible,
pero es una elección. El trabajo es duro, es fuerte, pero depende de ti también si lo haces o no. Ujú. Y que es necesario, es lo que tú dices, validar también, porque si no, entonces caemos en esa, tienes que ser feliz, enfócate nada más en lo positivo, tienes que ser feliz. No, o sea, hay que validar, hay que permitir transitar cada una de esas etapas, cada Claro, quien lo va a transitar distinto, a cada quien le y hay tocará que de manera entenderlo. diferente, hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que apoyarlo, pero es lo que tú dices, creo que en uno de los podcasts que nosotros grabamos, que se llama Sanando a Mamá, a la persona, a Sonia, a quien estábamos entrevistando, le dice a Lido, porque Lido dice, yo soy huérfana desde los 7 años, y ella le dice, vamos a cambiar eso y decir que tú tuviste a tu mamá durante 7 años. Y creo que tú también lo Ujú. comentaste una vez en un post que hizo Miranda, el Mundial Padre o Sí, algo así, que ella también dijo, ujú. prefiero haber pasado tantos Claro, años, haberte conocido, y entonces ahí cambias la perspectiva también, la sí, es perspectiva que de por lo que te eso. está sucediendo. Ella fue la que dijo fue, pasé poco tiempo contigo, pero 12 Ajá. años es mejor que nada. Y con respecto a eso de huérfana, sabes que mi hijo hace un par de años, con el Día del Padre también, yo le comento, Andrés, mira, no has puesto nada, no quieres poner algo lo de tu papá, y no sé qué, me dice, yo no tengo papá. Y le dije, no, mi vida, tú sí tienes papá, tú tuviste, tienes y toda la vida vas a tener papá. Lo que pasa es que tu papá ahora está en el cielo. Entonces sí tienes papá, que no está contigo, que no está aquí, y eso duele y dolerá siempre, pero es ir cambiando un poco la perspectiva, cómo dices las cosas, cómo Ujú. las sientes, cómo las razonas, y la mente te va a sabotear, volvemos a lo mismo, porque es que la mente es terrible. Hay gente que le pone nombre a la Ujú. mente que te sabotea y le parece que es más fácil Ah, sí, enfrentarlo, sí. confrontar a esa mente. Yo no lo hago, pero cada vez, ustedes saben cuántas veces a mí la mente me decía, no puedes, no puedo Ujú. más, y yo, Hasta o sea, aquí. llegaba un Ujú. momento donde decía, carajo que sí puedo, que sí Ujú. puedo, voy a Que lograrlo. sí. Espérate un momentito, ya va, pero ya voy para allá, yo puedo. Es Ujú. parte de irte recordando. Mira, yo llegué hasta cambiar la clave de mi computadora y decía era, voy a estar bien. Claro. Ujú. Y Pero cada vez esas que son, yo tipeaba ese voy a estar bien, lloraba como una loca. Y luego cuando ponía ujú. voy a ser feliz, cuando tomé la decisión voy a ser feliz, lloraba como una loca. No soy feliz, un carajo, no soy Ujú. feliz. Sí, en algún Pero que sí, momento. que sí. Son tonterías, pero te No. obliga a recordar que estás pasando por un proceso, pero vas a estar mejor siempre y cuando tú trabajes en ello. Mariale, en este momento tú ya estás en un momento muy hermoso de donde estás transmitiendo cómo ha sido todo ese camino a través de un libro que decidiste escribir, que te, como también lo comentabas en estos días, bueno, fue un acelerón que le metieron a la chola para que lo hiciera. Así Este, mismo. sé que ha tenido muy, muy buena recepción porque Sí, no es gracias lo a Dios. mismo hablar y hacer saber a los demás que no estamos, que no están solos en estos procesos. Eso. Pero yo te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que ha tenido Mariale una vez que ha tenido ese libro así con ella? He dicho, ¿qué es lo que más ha valido la pena? Cuando tuve el libro en mis manos, por primera vez en Bogotá, que fue donde hice el lanzamiento oficial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, cuando lo tuve en mis manos, porque se imprimió allá, mira, no sabes lo revuelta que estuve en ese momento. De hecho, las que estaban conmigo me vieron porque, pues, por supuesto, se me aguaron los ojos al recordar lo rota que estuve y lo Ujú. mucho que he avanzado. Eso Wow. fue lo primero, eso fue lo primero. Ya a este tiempo, ese mes y medio aproximadamente desde que lancé el libro, los comentarios de las personas, la mayoría conecta, no, Ujú. la mayoría no, todos conectan. Muchos conectan porque han perdido un ser querido, otros me dicen, María, le conecté con tu libro no sabes cuánto, aunque yo no he perdido a un ser querido, yo ojalá no pase pronto, no sé qué. Conectan de muchas maneras, porque yo digo que mi libro es como la vida, es una montaña rusa de emociones. Ujú. Te puedes reír o puedes llorar, pero está escrito de una manera muy honesta y muy cercana. Entonces, mi mayor satisfacción hoy en día, a mes y medio por los comentarios que me hace la gente, es darme cuenta que realmente he podido ser un poquito de luz en el camino de muchas personas. Esa Así es la es. mayor satisfacción. Y por eso lo convertí en libro, porque yo comencé a escribir como una manera de terapia, por drenar, Ujú. por Ujú. botar, sacar todo lo que tenía dentro. Y comencé a escribir porque las personas me preguntaban, ¿cómo hiciste? Ujú. Para sonreír otra vez desde el corazón, para que el brillo volviera a tus ojos. Y ahí fue cuando lo convierto en libro y definitivamente fue la mejor decisión que pude haber tomado porque me doy cuenta que es eso, ha conectado y ha ayudado a muchas personas.
Bueno, María, le sé que muy pronto, bueno, a la hora el día que salga este podcast ya bendeciste tu libro aquí en Miami. En Miami, sí. Así es. Bueno, quiero desearte la mejor de la suerte. Sé que esto es Gracias. como un libro de cama que debiéramos tener todos, porque no necesariamente el dolor es el que nos debe llevar a leernos, sino aprender de esas experiencias de cómo salir adelante. Te aplaudo de pie en el buen sentido de la palabra, Gracias. el haber Muchas gracias. resurgido en eso, en haberte dado la oportunidad de elegir ser feliz siempre, que cubras siempre con esa felicidad a tu familia, a tus hijos, y que bueno, Ay, que Dios gracias. te recompense con mucha salud, con mucha felicidad y con grandes metas por alcanzar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Aprovecho a recordar rapidito a todas las personas que siempre me preguntan, los que no lo tienen todavía, se puede conseguir en Amazon, en todas partes del mundo, en Busca Libre para Latinoamérica, en las librerías, bueno, en Miami, en Books and Books, en Colombia, Panamericana y Nacional, y en Venezuela, en las grandes librerías de Caracas. Espero hacer un book tour muy pronto para el resto de Latinoamérica, ojalá, igual Venezuela esté incluido ahí todavía, otra vez, así como Colombia. Así que, pues bueno, ahí tienen, ojalá que les guste, y muchísimas gracias a ustedes dos por este espacio. Gracias, Mariale, de verdad. Mucha admiración te tengo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un beso. Y nada, seguimos en contacto. Hay mucho más de qué Sí, hablar de la vida, Así hasta Dios un es. mío. próximo episodio. Muchas gracias y Vale. hasta un nuevo próximo punto de encuentro.